Las salas de reuniones de no más de 93 metros cuadrados tendrán salidas para contactos del tipo no bloqueables, esto es de media vuelta, en 125 volts de 15 o 20 amperes. Y dice, una sala de reuniones con anchura mínima de 3.7 y una superficie de menos de 20 metros cuadrados deberá tener al menos una salida de contacto situada en piso. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito de esto, sabemos que en estas salas de reuniones o convenciones necesitamos una conectividad de corriente eléctrica y una conectividad de voz y datos por todo lo que es, lo que representa ya todas las herramientas que tenemos que conectarnos a la LAN, a la red, o tenemos que conectarnos a una TCP/IP, y la solución con los sistemas de cajas de piso de Leviton, porque es un sistema que ofrece la canalización, la conectividad para poder tener salidas de corriente alterna, USBs, salidas de voz y datos, RJ45 o cualquier audio o video que ocupemos, lo tenemos en cajas de pisos ofreciendo ambos ambientes, o corriente alterna o puertos de voz y datos. Cualquiera de estas cajas, retráctil, sistema de conectividad de cajas de piso y conectividad eléctrica, esa es la solución que tenemos con Leviton. Grandes áreas de oportunidades. El artículo 250 nos habla de la Unión para Sistemas de Comunicaciones y nos dice, se agregó otros medios, y ustedes saben, igual con Procable, la solución de Network Solutions de Leviton, estamos utilizando cables de comunicaciones, y nos está diciendo esta imagen de la Asociación Internacional de Inspectores Eléctricos, igual que cumple con el NOM, que pues esta barra de aluminio sí se permite para hacer otras conexiones de comunicaciones. Más aquí, ¿cuál es la intención? Que esta barra de comunicaciones, donde nosotros vamos a hacer nuestra conexión del sistema de voz y datos, de nuestros equipos, desde luego, la tierra física, ¿qué vamos a hacer? Está diciendo, debe de ser y tiene que estar conectada a la tierra de todo el edificio, que es única, no hay dos. ¿Cuál es el propósito? Prevenir la diferencia de voltaje, y el cual permitiría que se establezca un loop de corrientes de tierra si no hay esa red de tierras de un solo punto, y entonces no va a poder, vamos a ver que los sistemas de comunicaciones están fallando. El mismo artículo en el 250-148 nos dice, debes de tener una continuidad de edificación de los conductores de puesta a tierra de equipos a las cajas. Si los conductores están empalmados, aquí la intención es, y nos está diciendo, mira, si tú vas a utilizar un tomacorriente de Leviton, grado industrial o grado de especificación comercial o grado hospital, cualquiera de ellos, dice, tú vas a traer tu conductor de tierra, para puesta a tierra del equipo, lo vas a conectar a tu tomacorriente y después lo vas a conectar igual a la caja metálica, y de ahí te sigues a todo el sistema. No deben de quedar esas tierras sueltas, porque de repente se pueden establecer igual potenciales de voltaje o diferencias de potencial de voltaje, que además en el sistema de tierras son importantes por la seguridad de las personas. Los sistemas o tomacorrientes de tierra aislada sabemos que no deben de cumplir esto, porque esa es una trayectoria totalmente independiente. Y la intención es bien derecha, ¿verdad? Dice, la caja metálica, o lo que es todas las partes metálicas de un sistema eléctrico,
no conductoras de corriente, o sea que no forman parte del circuito eléctrico, deben de ser aterrizadas. Es la razón que nos está haciendo que aquí el chasis del contacto es una parte metálica no conductora de corriente, desde luego, del circuito, y debe de ser aterrizada de esta forma. Hacemos ya lo que mencionamos. El artículo 310.8, equipo de monitoreo de energía. El NOM ahora deja bien clarito que el equipo de monitoreo de energía está permitido en tableros y registros. Estamos hablando de submedición y gestión de la energía. Nuestro hardware, que son los medidores de energía eléctrica, que son los que miden, reportan ese consumo de la energía a un colector de datos. Y nos dice la NOM, te permito instalar dentro del centro de carga los transformadores de corriente de ese sistema de submedición y gestión de la energía. Algo que siempre nos preguntan, ¿puedo meter los TCs dentro del centro de carga del tablero? ¿Puedo meterlos dentro de un tablero general de un CCM? Absolutamente. ¿O un tablero de fuerza? Sin duda. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es alojar a esos transformadores de corriente que deben de estar listados como tal y aprobados para meterse en esos gabinetes. ¿Para qué razón? Para medir, reportar y gestionar la energía eléctrica, para poder implementar acciones de conservación de la energía. Ya tenemos esto que lo estamos esperando desde mucho tiempo. En el artículo 4063, que estaba ya desde la versión del 2012, dice identificación de contactos controlados. Los contactos que se controlan automáticamente, que se usan mucho en los sistemas de gestión de energía del edificio, deben marcarse permanentemente. ¿Qué entendemos por un contacto controlado? Es aquel que va a responder a una señal de un sensor de presencia, de un control por horario o la señal de otro sistema para interrumpir la corriente o la energía a ese contacto, y así la carga enchufada a la que da servicio no va a consumir energía cuando el espacio esté desocupado. Y la práctica es lo que nos recomiendan en oficinas privadas, salones de clase, cuartos de copiado, muebles modulares, salas de entrenamiento. Y nos dice, la intención es, con estos contactos de Leviton, que deben de traer este símbolo, como lo dice la NOM del 2018 y lo dice la del 2012, mas ahora te pide que debes de tener la palabra controlado. Si utilizas un dúplex y los dos están controlados, debes de marcar los dos. ¿Cuál es el propósito? Evitar el desperdicio de energía eléctrica cuando no hay nadie en ese espacio y las cargas enchufadas no críticas no van a estar consumiendo energía. Con la solución de contactos controlados y marcados de Leviton, estamos cumpliendo lo que nos dicen dos puntos. La NOM, y cuando se tiene un sistema de gestión de energía o un sistema de manejo de la energía en espacios. El artículo 463F, contacto con cargador USB. La NOM ahora nos dice que los circuitos USB, como estos aquí de Leviton, que se conocen como clase 2 porque es bajo voltaje y el clase 1 es la corriente alterna, tienen que ser parte integral del contacto cuando se suministra adicionalmente potencia clase 2. En otras palabras, la circuitería de Leviton o la circuitería tiene que ser integral. Y la circuitería de Leviton siempre ha sido integral.
aplicaciones globales, como hemos visto en todos los iconos anteriores, donde las aplicaciones. Con esto evitamos el riesgo de lo que vimos anteriormente, de que la parte del chasis, si no es bien aterrizada, corremos un riesgo para el instalador, para el operador y para la instalación. Con las soluciones de Leviton, de contactos con salidas USB, cualquiera B o A, o las C, las que tenemos, la última generación de 30 watts, y las que son puramente USB, igual todas deben de ser integrales, la circuitería. El artículo 464, que aplica donde a las residencias, los dormitorios, gobierno, imagínense todas las grandes áreas de oportunidades que tenemos con Procables en lo que estamos viendo. Para hogares y dormitorios, cuando se reemplazan receptáculos en áreas que requieran protección de interruptor de circuito por falla de arco, ya vimos cuáles son, deben estar protegidos con esa función, con ese dispositivo. Y aquí lo vemos. Si lo vamos a reemplazar, tenemos el interruptor de circuito por falla de arco y nos dice, mira, lo puedes hacer de dos formas, por medio de un contacto o por medio de un termomagnético con protección integrada de falla de arco. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Local y remoto. Que el interruptor está en el centro de carga y el contacto está en el lugar de servicio, lo cual nos permite a nosotros identificar inmediatamente por qué no hay corriente, porque se disparó la protección. ¿Cuál es el propósito? Proteger a las instalaciones contra esas fallas de circuito por falla de arco, que son de dos formas. Una falla de arco en serie y una falla de arco en paralelo. Eso es cuando en un cuadro, miren, si vamos a los hoteles, grandes áreas de oportunidades. Son paredes de tabla roca, tienen los contactos, de repente hay un cuadro ahí o traen una nueva decoración y ahora que están haciendo muchas remodelaciones, le pegan allá el cable. Falla en paralelo, en falla de arco, cuando tendemos una extensión en paralelo, que tenemos una extensión, la machucamos con el piso. El propósito es proteger a las instalaciones. Ahora nos dice el artículo 4.6b. Las cubiertas de cajas de salida deben de marcarse, dice, en un lugar mojado, donde debes de tener un envolvente. Envolvente es esta protección. Así lo define la NOM. Y debe de marcarse como trabajo pesado. En áreas de lugar mojado, una extra duty, servicio pesado o extra pesado. ¿Por qué? Porque debe de proteger a la conectividad al tomacorriente en áreas mojadas. Pero pensemos que este es el tomacorriente de un jardín de un hotel. ¿Cuántas áreas de oportunidades no tenemos? Igual con el tomacorriente GFCI resistente a la intemperie. Y en este que está aquí, lo estoy señalando, dice, no se requiere marcarlo como trabajo pesado. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que si estamos, como mencionamos, en el diseño, en la operación, en la instalación, en el mantenimiento de los equipos, los generadores de demanda y venta de esos productos desde la especificación son los estándares y las normas aplicables. Y aquí vemos la diferencia: un lugar mojado, un lugar seco, es una pared. Y Leviton tiene toda la solución de cubiertas para uso exterior, mientras esté en uso, mientras no esté en uso, interruptores a prueba de intemperie, lo que ustedes digan, estamos aquí con toda la solución.
El artículo 4612, contactos resistentes a la manipulación. Otra área de oportunidades enorme. Salir con un maletincito y decir, mira, aquí traigo el GFCI en áreas nuevas, aquí traigo el interruptor de circuito por falla de arco que es requerido en estas áreas que ya vimos, y ahora te traigo el contacto resistente a la manipulación, el tamper resistant. Con esos tres, el mercadote que agarraríamos: aplicación industrial, educación o edificios educativos, edificaciones de la salud, hospitales y échenle para abajo, hotelería, gobierno, residencial. Dice, ahora debes de tener contactos resistentes a la manipulación de hasta 250 volts, 125 volts, 15-20 amperes, 250 volts, 15 y 20 amperes, como lo vemos en la configuración. ¿Y qué nos dice? Lo amplío para que los instales en escuelas de preescolar y educación básica, oficinas de negocios, corredores, salas de espera y similares en clínicas, consultorios médicos y dentales y centros de consulta externa, áreas de transporte de espera, aeropuertos, edificios públicos, estaciones terminales, estaciones hasta de muelles para los barcos, gimnasios, pistas de patinaje y auditorios, dormitorios. Leviton tiene la línea, el primer fabricante, somos el líder en haber lanzado el primer tamper resistant en 250 volts. Y los tenemos desde el tomacorriente normal, el GFCI, cualquier grado de especificación, combinación de ¿qué? De sensor con contacto, toda la solución. El artículo 517.16 dice, uso de los contactos con terminal aislada para puesta a tierra en instalaciones del cuidado de la salud. La NOM prohíbe los receptáculos o contactos de tierra aislada dentro de las áreas de la vecindad del paciente que vimos en la mañana. Punto. No lo debes de tener ahí. Que es 1.80 metros a partir de la cama y 2.3 vertical. Todo ese espacio, esa circunferencia, ese volumen es la vecindad del paciente y ahí prohíbe tener contactos de tierra aislada. Mas veamos cómo tenemos una instalación de tierra aislada y nos dice la NOM, te voy a dar 3 trayectorias, mira. El 3 es la tierra física. Tenemos, y me dice aquí, o la tierra aislada, con su franja amarilla, tierra aislada, el tornillo de tierra aislada. Tienes el neutro, tienes la fase, mas si ustedes se fijan acá atrasillo, está el conductor de tierra, ¿dónde? Conectado a la caja metálica. Cuando nosotros conectamos este tomacorriente que está marcado aquí con el triángulo de tierra aislada, el NOM desde cuando empezamos a promover estos contactos de tierra aislada hace 22 años, no se conocía esta normatividad y en el NEC ya se tenía. Al principio el NEC decía, marca el tierra aislada, tiene que ser de color naranja el frente. Después cambiaron y dijeron, no, cualquier color más que tenga el triangulito impreso y grabado en él. Y entonces siempre ha sido la confusión. Aquí no, cuántos conductores llevo, aquí ya vemos cómo se hace y el conductor de puesta a tierra del equipo está en la caja. Cuando yo monto la caja, este tomacorriente de Leviton está diseñado para que este chasis haga continuidad. Y además, la tubería sirve como canalización de tierra y entonces ya cumplimos con la NOM y nos dice, te voy a estar dando 1, 2, 3 puntos de tierra, 2 de tierra física y 1 de tierra aislada. El artículo 525.23, olvidemos que son atracciones móviles, pensemos esto enfocado que es una instalación A.
perdón, me regreso acá atrás. ¿Cuál es el propósito que nos está diciendo y la intención de la NOM? Está diciendo, mira, los contactos de tierra aislada tienen la función, cuando se hace la conectividad correcta, como te estoy diciendo en esta imagen, tiene la función de poder eliminar el ruido de interferencia electromagnética que se genera en ese entorno. ¿Por qué? Porque hay una interferencia electromagnética que cuando el equipo está conectado, que es el equipo electrónico, puede afectarlo por el ruido que produce, no el ruido audible, digamos, sino el ruido eléctrico. Es un ruido que se presenta siempre normalmente en modo normal y en modo común, y ahí entra la tierra y el neutro. Entonces, por ahí lo capta, y esa es la razón por la que se piden sistemas de tierra aislada para equipos electrónicos enchufables que son susceptibles a esos ruidos. En esta imagen nos dice, yo te prohíbo tener este tipo de instalaciones temporales donde tienes un GFCI, tienes la alimentación a la caja y de ahí te conectas atrás en un contacto en pared y luego de la salida del contacto tu carga enchufable para trabajar ahí en el campo o cualquier otro equipo o algo. Lo prohíbe por una razón, porque cuando este cable que está acá atrás, conectado al tomacorriente, daña el neutro o se abre el neutro, no responde a esa condición el GFCI. Nos dice la NOM, debes de usar cordones que incorporen protección del personal mediante GFCIs y deben de ser aprobadas, etiquetadas e identificadas para el uso portátil. Y estas extensiones de falla tierra de Leviton cumplen con esa función. Y además, dos condiciones o dos formas de operación. La de falla tierra se restablece manualmente o automáticamente dependiendo el que nosotros elijamos. La solución ahora de instalaciones provisionales o cualquiera, miren, cuando un contratista eléctrico entra a una instalación, pensemos que entra a la Ford se hace responsable del eléctrico dentro de su espacio. Y si él no usa este tipo de extensiones o hay alguna consecuencia por no tener una falla tierra, el responsable no es el contratista, sino el propietario. Es la razón por la que, bueno, en México todavía la ES no lo hace obligatorio, más la OSHA te lo hace requerido. En la planta de Leviton que teníamos acá en El Paso, llegaba el inspector de OSHA sin avisar y veía y ok, aquí está todo bien, no pasa nada. Muchas áreas de oportunidad. En protección de muelles, te dice, debes de tener protección de GFCI y se deben de instalar o montar a no menos de 30 centímetros por encima de la plataforma del muelle. Sea en almacenamiento o sea en el muelle, en marinas, no necesariamente necesitan ser el mar, si no hay unos lagos o no sé, y ahí podemos instalar, esa es la intención, proteger a las personas, como nos dice esta imagen de la Asociación de Inspectores Eléctricos, que debe estar, ¿quién? Este contacto. También nos dice, debes de tener señalización para advertir en esas áreas que existe un riesgo potencial eléctrico. Igualito. ¿Cuál es el elemento de protección? Los GFCIs de Leviton. Sin duda. Una ampliación totalmente igual nueva, el requerimiento de supresores de picos de voltaje para proteger ¿dónde?
cuando se tenga un medio de desconexión que haya sido designado para alimentar una carga del sistema de emergencia, como son estos: elevadores, montacargas, escaleras eléctricas, pasillos móviles, elevadores de plataforma y elevadores en escaleras para sillas de rueda. Debes de proporcionar protección contra sobretensiones de pico. ¿Cuáles son? Los supresores de picos de voltaje que van a tener la función, como dice la NOM, protégeme el equipo electrónico que está dentro ahí para en estas condiciones de emergencia y puedan responder como tales. Ahora nos dicen uno nuevo igual. En cuartos de tecnología de información y comunicaciones se proporcionará protección contra sobretensiones para sistemas de datos de operaciones críticas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Operaciones críticas en sistemas de voz y datos, data centers, cuartos de tecnología de información y comunicaciones, cuartos de UPS, no UPS chicolillas grandes, 75, 100, 150 kVA. Y de ahí me vas a proteger todo ese equipo de operaciones críticas, procesamiento de datos, maquinaria inclusive. Delicada, debemos de protegerla con picos de voltaje, contra los picos de voltaje que nos encontramos dentro de las instalaciones. Y también nos dice, debes de tener protección contra sobretensiones en la maquinaria con circuitos de seguridad bloqueables. Deben tener instalada protección contra sobretensiones por la protección del equipo, del personal primeramente, para que la máquina no esté operando. Si ese sistema bloqueable de seguridad no jala, imagínense, ponemos el riesgo al operador y sale aplicaciones industriales, donde una gran área de oportunidades. Protección contra sobretensiones, contra bomba, contra incendios. 69015 nos dice: una protección para dispositivos aprobada. Cuando dice aprobada, quiere decir que debe estar listada, etiquetada, como es los supresores de pico de Leviton, categoría 1, 2, 3 y 4, listados UL 1449, y por su lugar de aplicación, como dice la IEEE, A, B o C, debes de instalarlo dentro sobre el control de la bomba contra incendios. ¿Cuál es el propósito? Cuando existe una transferencia de normal emergencia, pero aquí tenemos la fuente de emergencia y la fuente de normal, cuando hay una transferencia de emergencia, se generan picos de voltaje. Y dice, debes de protegerlo con un supresor de picos de voltaje de Leviton. Y ya estamos hechos. Aquí medito. Esa es la intención. Aplicaciones donde hay un sistema de emergencia, donde en la industria, en educación, no se diga en hospitales, en hotelería, en gobierno, no, pues no nos la acabamos. Y estamos hechos ¿con qué? Con estas soluciones de Leviton, y nos ampliamos esta porque dice, debe instalarse un supresor de picos de voltaje dentro, sobre todo los tableros de los sistemas de emergencia. Dentro de las otras pláticas que hemos tenido, preguntaba un ingeniero y decía, bueno, me dijo, a ver, es que dentro del tablero ya hay una protección que traen contra picos de voltaje. Le digo, sí. ¿Y cuál es la forma de verificarlo? Muy sencillo. Le pregunté, ¿cómo lo verificamos que trae esa protección? No, pues es que mira, trae protecciones de varistores de óxido metálico. Toda tarjeta de chips trae MOVs desde tiempo atrás. Y aquí recuerden que nos dijo que sean listados, que sean etiquetados y aprobados. Si yo abro este tablero de emergencia y veo ahí dentro un supresor que dice UL 1449, pensemos que
diga tercera edición o la previa. UL 1449, le digo, absolutamente está protegido, yo no necesito otro. Mas si lo abro y veo varistores por ahí regados en las tarjetas, esto, pum, no cumple. Es la razón que debo de meter un supresor de picos de voltaje. En las áreas de albercas que alimentan a motores de bombas, nos dice, ahora ya en lugar de 3 metros, yo te lo dejo instalar a 1.83 metros desde el borde lateral de la piscina. No puedes meter de media vuelta. Te permito tener un dúplex donde puedes conectar algún equipo del sistema de bombeo. ¿Con protección contra qué? Contra falla tierra y que sea del tipo de conexión a tierra. Y estamos hechos ahí con la solución del edito. En el artículo 702 y 725, la NOM define ahora que hay circuitos, como siempre lo ha habido, normal y de emergencia. ¿Y qué nos está diciendo? Donde tengas un sistema de control de normal y emergencia, debe de haber una transferencia automática y eso lo puedes hacer con un banco de dimmers o un tablero con relevadores, de acuerdo a esta imagen de la IAEI. Y entonces, dentro de un tablero con relevadores GreenMax o EasyMax, yo puedo tener circuitos normales y de emergencia, y por medio de una entrada de emergencia como se muestra aquí, cuando esté operando normal, pues están los circuitos normales. Cuando estén operando emergencia por el transfer switch que manda la señal, entran o se quedan solo los circuitos de emergencia. Y además nos dice, en un circuito de emergencia, todas las tapas, todos los contactos deben de ser marcados. Y los cables deben de marcarse cada 7.5 metros. De una color o marca distintiva, no me dice rojo, verde o azul. Y requiere que sean identificados por un color. Leviton tiene la solución para todos estos mercados: industrial, hotelería, gobierno, hospital, educativo, para dar cumplimiento a esta norma con placas grabadas, con diferentes colores. El circuito azul, pues es el circuito normal, el circuito rojo es el de emergencia, el circuito azul es el de sistema de tierra aislada, el blanco es el general, y así, cualquiera, y se deben de marcar. Donde tengamos entradas de potencia utilizadas en generadores de emergencia, arriba de 100 amperes o mayor, debes de tener o deben estar equipados con medios de desconexión interconectados. ¿Qué nos dice? Que en esta aplicación ahí el generadorcito está a la vuelta o atrás. ¿Y qué tenemos? Tenemos ese medio de desconexión que abre todos los conductores de fase. Aplicaciones, pues donde hay un sistema de emergencia. En el artículo 725, 144, vemos la explosión, no de ahora, sino ya tiene tiempo. Cables de comunicaciones donde llevamos datos y llevamos energía. Ahora está de moda Power over Ethernet, absolutamente, quiere decir potencia sobre un cable Ethernet. Y en los controles de iluminación nosotros llevamos potencia y llevamos ¿qué? Llevamos señal, que los hemos usado desde hace 15 años o más, o se han utilizado más. Y nos dice, a medida que tú agrupas los cables en una tubería, tienes que reducir su ampacidad o su capacidad de corriente de acuerdo a esa tabla. Ampacidades de cada conductor en amperes en 4 pares de cables de energía y datos. Y además, bueno, la clase 2 les voy a decir, pueden ser sistemas de control de iluminación, sistema de alarmas, puede ser un sistema de timbre, no sé, y un circuito clase 3 es aquel que demanda 60 watts o más.
sobre Power over Ethernet. Y me dice, si van agrupados el número de cables de 4 pares en un paquete, tú tienes que bajarle su capacidad nominal de amperes. Y ahí nos dice cómo. Hay que aplicarlo dependiendo a la temperatura. Acá lo vemos. Un ejemplo muy sencillote. Tenemos UPS y ahí corremos la tubería o corremos los cables con señal y potencia. Tenemos access points, lo mismo. Tenemos controles de iluminación de Leviton donde llevamos potencia, llevamos datos, sistemas seriales, no seriales, Modbus, RC485, Lumanet, Lumacan. Tenemos voz sobre IP. Tenemos access points de Bluetooth. No nada más el Bluetooth que conocemos. Y Power over Ethernet en cámaras, en iluminación, en lámparas inteligentes. Esta proliferación nos dice que debemos de considerar degradarlo de acuerdo a esa tabla. ¿Cuáles son las soluciones que tenemos para ustedes? Los recursos Leviton, miren, este catálogo comercial industrial que está a su disposición, desde luego el apoyo que tenemos a través de Ricardo, nuestros ingenieros para Procables. Estamos igual disponibles siempre para ustedes. Trabajar y bajar, descargar esta app para poder seleccionar un dispositivo de grado comercial, hospital, industrial, cualquier dispositivo de cableado, sean diferentes configuraciones, entrada recta, NEMA, no NEMA, media vuelta, NEMA, no NEMA, IEC, interruptores de potencia, configuraciones pin and sleeve, IEC o americanas, y esto lo tienen ustedes a la mano y en cumplimiento a quién, a la NOM de 2018. ¿Cuál es el mensaje de esto? Nuestro generador, como bien saben, la especificación, la instalación, la operación, el mantenimiento, la reposición. Nuestro generador de todas esas acciones son las normas. Y las normas tienen el beneficio, como dice la NOM, una instalación segura, donde no costo, la seguridad. La seguridad es por la propiedad y las personas. Y todo eso lo pueden encontrar igual y están disponibles todas nuestras soluciones a través de Procables, que hay. Mándenle un saludo a Rafi y a Carlos, díganles que aquí estamos trabajando para ellos, aunque no nos ven. Muy bien, ¿tienen preguntas? Adelante. Pueden abrir su micrófono, pueden ver el chat, ustedes nos dicen. Tú puedes abrir tu micrófono, Ricardo, igual. ¿Preguntas? ¿Requerimientos? Ah, muy buena, Montserrat. Eso me gusta. Precios. Los precios, Montserrat, son los precios competitivos. ¿Cuál es, además de ser competitivos, nuestro valor agregado es el que hace que esa propuesta de precios competitivos la ganemos? Estamos igual, como siempre, sabemos que en el mercado se compite, más este soporte, esta consultoría, el estar con los clientes de ustedes como he estado desde hace ya 25 años en Procables, eso es lo que hace la diferencia, Montserrat. Si tú me pides a mí precios,
Yo no los tengo, los tienen nuestros vendedores. Bueno, yo te podría decir esto y más. No vamos a dejar ir ningún proyecto con ustedes, mi Montserrat. Seremos competitivos. Muy bien. Adelante, Ricardo, si tienes algún comentario, échale. Bien, muchas gracias, mi estimado Abel. Pues me parece que fue una buena sesión de nuevo. Agradezco el tiempo para los invitados que se unieron y estuvieron al pendiente de todo lo expuesto aquí. Insistimos, cualquier duda, cualquier comentario que tengan, pues seguimos atentos a ustedes a través de Procables. Cualquier especificación que requieran, si tienen algún proyecto, pues estamos listos para trabajar con ustedes de manera directa. Muchas gracias, Montserrat, por tu pregunta. Muy bien. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Cuídense mucho y saben que estamos con Procables siempre a sus órdenes y disposición. Muchísimas gracias otra vez. Gracias.